Hola, me llamo Camila, y hoy les voy a contar la historia más extraña y conmovedora de mi vida. Una historia que comienza con un simple diario íntimo y que termina por cambiarlo todo. Si les gustan las historias donde el pasado guarda secretos que pueden transformar su destino, quédense hasta el final, porque sinceramente lo que descubrí en esas páginas fue una verdadera pesadilla. Y sin embargo, también es lo que me salvó. Mi mamá falleció hace 3 años. Cáncer. Fulminante. 6 meses entre el diagnóstico y el día en que nos dejó. Yo tenía 24 años. Vivía en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Batallaba con mi trabajo de mesera y honestamente no tenía idea de cómo iba a pagar la renta el mes siguiente. Mamá y yo no éramos cercanas. Para nada. Desde mis 17 años, nuestra relación era fría, distante, como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotras. No entendía por qué se había vuelto tan fría, tan ausente. Era como si yo hubiera hecho algo terrible sin siquiera saberlo. Cuando ella murió, me encontré en su departamento de la colonia Roma, en la Ciudad de México, ordenando sus cosas. Dios mío, era deprimente. El olor a encierro, los muebles polvosos, las fotos familiares donde todavía sonreía, en una época lejana donde todo parecía normal. Y luego, en el fondo de un cajón de su cómoda, bajo pilas de viejos suéteres, encontré este diario íntimo. Una vieja libreta de piel café, gastada, con páginas amarillentas. En la portada, escrito con letras doradas medio borradas: Elena Durán, diario personal. Elena Durán, mi madre. Abrí el diario con cierta aprensión. Las primeras páginas eran de 1985, mucho antes de que yo naciera. Escribía sobre su juventud, sus sueños, sus esperanzas. Era conmovedor, casi inocente. Luego, con el paso de las páginas, el tono cambiaba. Hablaba de su matrimonio con mi padre, de su vida en la Ciudad de México, de mí, de mi nacimiento en 1995. Y ahí, sinceramente, empecé a sentir que algo andaba mal. Describía una vida que yo no reconocía, una vida doble, oculta, llena de mentiras y secretos. Pero son las páginas finales las que me revolvieron por completo. Las últimas entradas, escritas unas semanas antes de su muerte. Santo cielo, lo que leí ahí fue como abrir la caja de Pandora, una verdad oculta, enterrada durante décadas, que iba a trastocarlo todo. Mi madre, esa mujer que creía conocer, tenía un pasado turbulento que nunca hubiera podido imaginar. Y la razón de nuestro distanciamiento, de esa frialdad entre nosotras, estaba ahí, escrito negro sobre blanco, en esas páginas temblorosas. Así que aquí está. Hoy les voy a contar esta historia, de principio a fin, porque lo que aprendí me transformó. Fue un punto de quiebre en mi vida. Y sinceramente, creo que también puede hacerlo reflexionar sobre su propia historia familiar, sobre los secretos que quizá cargan sus seres queridos, y sobre todo, sobre la manera en que el pasado puede influir en su destino financiero y personal. Porque sí, esta historia también habla de dinero, de una herencia prohibida y de una ascensión increíble. Pero ante todo, habla de verdad. Empecemos por el principio. Mi madre, Elena, nació en 1960 en Guadalajara. En una familia modesta. Su padre era obrero, su madre costurera. Vivían en un pequeño departamento en el barrio de Analco, donde el olor a tierra mojada y especias se mezclaba en las calles estrechas. Era brillante en la escuela. Soñaba con ser abogada, con dejar Guadalajara por la Ciudad de México, con vivir una vida mejor. Y lo hizo. A los 18 años, obtuvo una beca para estudiar Derecho en la UNAM. Se mudó a la capital, sola, con una maleta de cartón y la cabeza llena de esperanzas. Fue en la Ciudad de México donde conoció a mi padre, Juan Luis, un estudiante de finanzas, guapo, encantador, de una familia burguesa de la colonia Polanco. Se enamoraron, se casaron a los 23 años y todo parecía perfecto. Bueno, eso es lo que yo creía. En su diario, mi madre contaba otra versión.
Escribía que este matrimonio era una decisión irreversible, tomada bajo la presión de su familia política, que la veía como una provinciana sin un centavo. Se había sentido obligada a aceptar, a desempeñar el papel de la esposa perfecta, cuando en el fondo se ahogaba. Y luego, en 1992, hubo un evento inesperado. Mi padre perdió su trabajo en un gran banco de la ciudad, Bancomer. Crisis económica, despidos masivos, ya saben cómo es. De la noche a la mañana, pasamos de una vida cómoda a una caída financiera brutal. Mis padres tuvieron que vender su departamento en la colonia Condesa, mudarse a una zona más barata, en Naucalpan. Mi madre tuvo que abandonar su despacho de abogada, donde apenas empezaba a hacerse un nombre, para aceptar un puesto de secretaria jurídica, mal pagado en una pequeña empresa de Ecatepec. Ahí fue donde todo cambió. En su diario escribía: «Ya no me reconozco. Me he convertido en la sombra de mí misma. Juan Luis bebe cada vez más. Está amargado, presentido. Y yo me siento atrapada. ¿Cómo llegué a esto?». Describía discusiones, noches llorando sola en la cocina, momentos en que contemplaba dejarlo todo. Pero nunca lo hizo, porque en 1995 yo nací, y ella decidió aguantar por mí. Excepto que, amigos, mi nacimiento no arregló las cosas. Al contrario, en el diario mi madre confesaba algo horrible, pesado, un sacrificio que hizo y del que se arrepintió toda su vida. Escribía: «Camila no lo sabe, no puede saberlo, pero Juan Luis no es su verdadero padre». Dios mío, cuando leí eso, creí que mi corazón se iba a detener. ¿Cómo que no es mi padre? Entonces, ¿quién es? Lo explicaba todo en las páginas siguientes. En 1994, durante una de las peores crisis de su matrimonio, había tenido una aventura con un hombre que conoció en un seminario jurídico en Monterrey. Un abogado renombrado, rico, influyente, pero también casado. Su relación duró unos meses, intensa, apasionada, secreta. Y luego ella quedó embarazada. De mí. Entró en pánico. No quería destruir dos familias ni perder la suya. Así que mintió. Le hizo creer a mi padre, Juan Luis, que yo era su hija. ¿Y él lo creyó? O quizá eligió no hacer preguntas, ¿ya saben? Esta verdad oculta, mi madre la guardó toda su vida. Pero la carcomía. Escribía: «Cada vez que miro a Camila veo sus ojos, los ojos de Lorenzo, y me odio. He construido mi vida sobre una mentira. Y ahora ya no sé cómo salir». Lorenzo. Ese era el nombre de mi verdadero padre. Lorenzo Moreno. No daba muchos detalles, pero mencionaba que vivía en Monterrey, que se había convertido en un abogado corporativo muy respetado y que nunca supo que tenía una hija. Sinceramente, estaba en shock, completamente trastornada. Toda mi vida era una mentira. Juan Luis, el hombre al que llamé papá durante 24 años, no era mi padre biológico. Y en algún lugar de México había un hombre que ni siquiera sabía que yo existía. Lloré por horas en ese departamento vacío, abrazando ese diario contra mí. Era demasiado, demasiado pesado, demasiados secretos. Pero eso no era todo, porque las últimas páginas, las escritas justo antes de su muerte, contenían un giro aún más dramático. Mi madre ahí explicaba por qué se había vuelto tan distante conmigo después de mis 17 años. Escribía: «Tomé una decisión terrible. Decidí confesárselo todo a Juan Luis. Ya no podía vivir con este peso». Pero cuando le dije la verdad, se enfureció. Me dijo que no quería volver a ver a Camila nunca más, que para él ella ya no existía. Y yo, cobardemente, elegí alejarme de ella también, porque cada vez que la veía me recordaba mi traición. Soy una madre indigna. Miren, fue en ese momento que todo cobró sentido. La frialdad, los silencios, las miradas ausentes. No era porque yo hubiera hecho algo malo. Era porque mi madre cargaba ese secreto, esa culpa, y ya no sabía cómo manejar la situación. Y Juan Luis, él, simplemente decidió rechazarme. Por eso se negó a ayudarme económicamente después de mis 18 años. Por eso nunca contestaba mis llamadas. No era dureza gratuita. Era rencor, incluso odio hacia mi madre, y por extensión hacia mí.
Si esta historia ya les está tocando, suscríbanse y activen la campanita, porque las próximas podrían cambiar su relación con el dinero y con sus propios secretos familiares. Bueno, entonces después de leer todo eso, estaba en un estado de shock. No sabía qué hacer. ¿Debía buscar a Lorenzo Moreno? ¿Debía enfrentar a Juan Luis? Sinceramente, estaba perdida. Pero había una última cosa en ese diario. Un sobre, deslizado entre las últimas páginas. Dentro, un documento notarial, fechado unas semanas antes de la muerte de mi madre. Un testamento. Ahí legaba todos sus bienes a una sola persona, yo. Pero cuidado, no cualquier bien. Ella había, en secreto, acumulado una pequeña fortuna. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde la historia se vuelve aún más loca. Mi madre, a pesar de su vida de sacrificio, había logrado ahorrar dinero durante años, poco a poco, a escondidas de mi padre. Abría cuentas de ahorro en diferentes bancos, Banorte, BBVA, Banamex. Ahorraba en su cuenta básica, invertía en un plan de ahorro con acciones de grandes empresas como FEMSA, América Móvil e incluso ETFs diversificados. Usaba apps como Mint y Fintonic para seguir sus gastos y optimizar cada peso. Y sobre todo, había comprado, en 2005, un pequeño departamento en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, con el dinero que heredó de su propia madre. Un departamento que siempre había rentado, discretamente, sin que Juan Luis lo supiera. En total, su patrimonio valía aproximadamente 7.500.000 pesos mexicanos. Para mí, que vivía con el apoyo de programas sociales y batallaba para pagar mi apoyo de renta cada mes, era una suma astronómica, una herencia inesperada, pero también una herencia prohibida, porque venía de una vida de mentiras y secretos. Leí y releí ese testamento. Mi madre había escrito una pequeña nota al final. Camila, si lees esto, es que ya no estoy. Perdóname por todo. He sido una mala madre, lo sé, pero quiero que tengas una vida mejor que la mía. Usa este dinero para construir tu futuro. No cometas los mismos errores que yo. Sé libre. Sé tú misma. Te amo, aunque nunca lo mostré. Mamá. Sinceramente, lloré como niña. A pesar de todo, a pesar de las mentiras, a pesar de la distancia, ella había pensado en mí. Había intentado, a su manera, protegerme, darme una oportunidad. Y ahora tenía esa oportunidad en mis manos. Pero aquí está. Aceptar esta herencia era también aceptar toda esta historia, este pasado turbulento, estos secretos familiares. Dudé mucho tiempo. ¿Merecía yo este dinero? ¿Debía rechazarlo por principios? ¿O debía verlo como una oportunidad, un punto de quiebre para finalmente tomar el control de mi vida? Finalmente decidí aceptar. Y fue una decisión irreversible, porque a partir de ese momento todo cambió. Usé ese dinero de manera inteligente, estratégica, no para derrochar, no para comprar cosas inútiles, no. Invertí en mí misma, en mi educación, en mi futuro. Primero, seguí un curso en finanzas personales. Leí libros como Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Sí, ya sé, es un clásico, pero sinceramente cambia realmente la visión del dinero. El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason, y Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Aprendí cómo funciona la inversión, cómo diversificar un portafolio, cómo usar el apalancamiento. Abrí una cuenta en GBM Plus y en Cuspid para empezar a invertir en la bolsa. Puse 1,000,000 de pesos en ETFs diversificados, 600,000 pesos en acciones de grandes empresas mexicanas, y mantuve el departamento de la Ciudad de México para rentarlo y generar un ingreso pasivo. Segundo, dejé mi trabajo de mesera y creé mi propia empresa. Una pequeña agencia de asesoría en gestión patrimonial para jóvenes, mujeres, personas que, como yo, nunca habían aprendido a manejar su dinero. Empecé modestamente, con un sitio web, redes sociales, consultas en línea. Y sinceramente funcionó, porque hay una demanda real. La gente quiere aprender, quiere entender, pero no sabe por dónde empezar. En 2 años, mi empresa despegó. Contraté a 2 colaboradores. Abrimos una oficina real en la Ciudad de México. Y hoy acompañamos a más de 200 clientes.
Mis ingresos superaron los 3 millones de pesos el año pasado y siguen subiendo. Es una locura cuando lo pienso. Hace 3 años estaba quebrada, perdida, devastada por la muerte de mi madre y por los secretos que dejó. Y hoy soy independiente, financieramente libre y tengo un trabajo con sentido. Pero esta ascensión no vino sola. Vino de un momento decisivo, de una crisis profunda, de un giro dramático en mi vida. Si mi madre no hubiera muerto, si no hubiera encontrado ese diario, si no hubiera descubierto esos secretos, probablemente seguiría sirviendo cafés en un restaurante corriente de la Ciudad de México, preguntándome cómo llegar a fin de mes. ¿Y Lorenzo Moreno entonces? ¿Mi verdadero padre? Bueno, decidí buscarlo. No fue fácil. Contraté a un detective privado en Monterrey y después de unos meses lo encontramos. El licenciado Lorenzo Moreno, abogado corporativo reputado, especializado en derecho mercantil. Tomé mi valor y fui a verlo a su despacho en Avenida Revolución. Dios mío, estaba tan asustada. Cuando le conté toda la historia, se puso blanco, lívido. No sabía nada. Mi madre nunca le dijo que estaba embarazada. Primero se negó a creerme. Pidió una prueba de ADN, lo cual acepté. Y cuando los resultados llegaron, confirmando que yo era su hija, sinceramente fue un evento inesperado para él también. Su vida cambió. Estaba casado, tenía 2 hijos, una carrera bien establecida, y de repente descubría que tenía una tercera hija, de 27 años, cuya existencia ignoraba. Al principio fue complicado. Su esposa tomó muy mal la noticia, obviamente. Hubo tensiones, discusiones, pero con el tiempo las cosas se calmaron. Lorenzo y yo empezamos a vernos regularmente, no como padre e hija, no realmente, más bien como 2 adultos que intentan conocerse, construir algo nuevo. Y saben, me hizo bien, porque finalmente necesitaba esa verdad, saber de dónde venía realmente. Y Juan Luis, bueno, él desapareció por completo de mi vida. Después de la muerte de mi madre, se fue a vivir al sur, a Oaxaca, creo, y nunca más dio señales de vida. Sinceramente, no lo extraño. Él tomó su decisión. Y yo tomé la mía. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de cuánto esta historia, por dolorosa que sea, fue un regalo. Un regalo disfrazado de pesadilla, ¿cierto? Pero un regalo al fin, porque me obligó a crecer, a tomar responsabilidades, a entender que nuestro destino no está escrito de antemano, que aunque vengamos de un pasado turbulento, aunque heredemos secretos y mentiras, podemos elegir transformar todo eso en algo hermoso, positivo. Y sinceramente, ese es el mensaje que quiero transmitirles hoy. Ustedes también quizá tengan secretos familiares, cosas no dichas, situaciones complicadas. Quizás se sientan bloqueados, prisioneros de su historia. Pero escúchenme bien, tienen el poder de cambiar las cosas. Tienen el poder de tomar el control de su vida, de sus finanzas, de su futuro. Entonces, concretamente, ¿qué pueden hacer? Les voy a dar unos consejos prácticos. Cosas que yo apliqué y que realmente funcionaron para mí. Primero, edúquense financieramente. Lean libros, tomen cursos, vean videos. Hay tantos recursos gratuitos hoy. Canales de YouTube, podcasts, blogs. Aprendan cómo funciona el dinero, cómo se multiplica, cómo invertirlo inteligentemente. Porque sinceramente, en la escuela no nos enseñan eso. Y es una lástima, porque es una de las habilidades más importantes de la vida. Segundo, empiecen a ahorrar, aunque sea poco. Abran una cuenta de ahorro si no tienen una. Es segura, líquida y da algunos intereses. Luego, cuando tengan una pequeña reserva de seguridad, al menos 3 a 6 meses de gastos, empiecen a invertir. Abran una cuenta de inversión. Pongan dinero en ETFs diversificados como el MSCI World o el S&P 500. No necesitan ser expertos. Hoy, plataformas como GBM Plus, Cuspid o incluso Actinver hacen la inversión accesible para todos. Tercero, creen fuentes de ingreso pasivo. Puede ser bienes raíces en renta, como el departamento que compró mi madre. Pueden ser dividendos de acciones. Puede ser un blog, un canal de YouTube, un libro, un curso en línea.
La idea es no depender únicamente de su salario, porque sinceramente, un salario puede desaparecer de un día para otro, pero fuentes de ingreso diversificadas los protegen, les dan seguridad. Cuarto, usen herramientas para seguir sus finanzas, apps como Mint, Fintonic o incluso una simple hoja de Excel. Lo importante es saber a dónde va su dinero, visualizar sus gastos e identificar dónde pueden ahorrar. Porque a menudo gastamos sin darnos cuenta. Un café por aquí, un restaurante por allá, una suscripción olvidada. Y al final del mes nos preguntamos a dónde se fue el dinero. Y finalmente, quinto, rodéense de personas positivas que compartan sus objetivos. Únanse a comunidades, grupos de Facebook, foros. Hablen de dinero sin tabúes. Porque en México tendemos a evitar el tema, a encontrarlo vulgar. Pero sinceramente es ridículo. El dinero es una herramienta. No es ni bueno ni malo en sí mismo. Todo depende de lo que hagamos con él. Yo hoy vivo en un bonito departamento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Tengo un coche, viajo, ahorro dinero todos los meses y, sobre todo, duermo tranquila. Ya no me estreso a fin de mes. Ya no me pregunto cómo voy a pagar mis cuentas. Y sinceramente, eso es la verdadera libertad. La libertad financiera es la libertad, sin más. Pero volvamos a la historia, porque hubo un último giro, una revelación final que cerró todo de manera inesperada. Hace 6 meses recibí una llamada de la esposa de Lorenzo, mi padre biológico. Quería verme. Me sorprendió sinceramente. Después de todo, yo era la prueba viviente de la infidelidad de su marido. Pero ella insistió, así que acepté. Nos vimos en una cafetería de la colonia Condesa, y ahí me contó algo increíble. Me dijo que, en el fondo, estaba agradecida, porque mi revelación había obligado a Lorenzo a ser honesto, por primera vez en 30 años de matrimonio. Le había confesado otras cosas, otras mentiras, y finalmente decidieron seguir terapia de pareja, y eso salvó su matrimonio. Me dijo, Camila, fuiste un evento inesperado, pero también un catalizador. Nos obligaste a enfrentar nuestros propios secretos, y por eso te agradezco. Sinceramente estaba impactada. No me esperaba eso, pero al mismo tiempo tenía sentido, porque a veces las crisis, los trastornos, las revelaciones dolorosas son los que permiten la verdadera transformación. Eso es lo que se llama un punto de quiebre, un momento donde todo cambia, donde podemos o derrumbarnos o levantarnos más fuertes. Y yo elegí levantarme. Elegí transformar esta herencia prohibida, este pasado turbulento, en una fuerza. Elegí no ser víctima de mi historia, sino ser la heroína, y sinceramente, eso es lo que quiero que recuerden. Porque miren, al final, ¿qué pasó? Mi madre, que vivió toda su vida en la mentira y el sacrificio, me legó no solo dinero, sino también una lección. La lección de que nunca hay que rendirse, que siempre hay que intentar construir algo, incluso en las peores circunstancias. Ella había ahorrado, invertido, preparado mi futuro, a pesar de todo. Y eso es una forma de justicia inesperada, una justicia silenciosa, pero poderosa. Y yo, con esta herencia, construí una empresa, una vida, una libertad. Encontré a mi verdadero padre. Aprendí a manejar mi dinero. Ayudé a cientos de personas a hacer lo mismo. Es una victoria silenciosa, ¿ven? Sin fanfarrias, sin gloria. Solo la satisfacción de saber que tomé el control de mi destino. Así que hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a tomar finalmente el control de tus finanzas? ¿Cuándo vas a dejar de sufrir, de quejarte, de decirte que es muy complicado, que es para otros? Porque sinceramente, si yo pude hacerlo partiendo de cero, con un pasado cargado de secretos y dolores, ustedes también pueden. Empiecen hoy. Abran una cuenta de ahorros, lean un libro sobre el dinero, vean un video sobre inversión, descarguen una app para seguir sus gastos. Den un primer paso, porque siempre es el primer paso el más difícil. Después, todo fluye, el impulso se activa, y verán, poco a poco su vida va a cambiar. Y sobre todo, no tengan miedo de los secretos familiares, de las historias complicadas, de las herencias extrañas. Porque a veces es justo en esos momentos donde encontramos nuestra verdadera fuerza.
Es en la adversidad donde crecemos. Es en la crisis donde descubrimos quiénes somos realmente. Yo, gracias a este diario íntimo, gracias a esas páginas que eran una pesadilla, descubrí mi verdad oculta. Y esta verdad, por dura que fuera, me liberó. Me permitió entender de dónde vengo, quién soy y, sobre todo, hacia dónde voy. Y sinceramente, hoy miro al futuro con confianza, con serenidad, con esperanza. Así que aquí está, es el final de mi historia. Bueno, no realmente el final, porque mi vida sigue y aún tengo muchos proyectos, muchos sueños. Pero es el final de esta parte, la parte oscura, la parte dolorosa. Ahora entro en la parte luminosa y los invito a hacer lo mismo. Si esta historia los tocó, si los hizo reflexionar, si les dio ganas de cambiar las cosas en su vida, suscríbanse a este canal, activen la campanita, compartan este video con sus seres queridos, porque sinceramente todos necesitamos escuchar historias como esta, historias que nos recuerdan que no estamos solos, que otros han pasado por pruebas y que es posible salir más fuertes. Y no olviden, su pasado no define su futuro. Sus secretos no son una condena. Su historia, por turbulenta que sea, puede convertirse en su mayor fuerza. Así que tómala en tus manos, transfórmala y construye la vida que realmente mereces. Gracias por escucharme hasta el final. Los abrazo. Y no olviden, su destino está en sus manos, no en un diario íntimo, no en los secretos de sus padres, sino en sus manos, aquí y ahora. Hasta pronto para una nueva historia. Cuídense y sobre todo cuiden su dinero, porque sinceramente es su mejor aliado para construir la vida de sus sueños. Adiós.